planteado por la defensa del procesado Mar Vito Villanera y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. Ello en torno a la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos, expediente judicial 398-2021, incidente 4. Quien habla, Wilson Omar Veraste y Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Muy buenas tardes, señor magistrado. Por parte de la Fiscalía, Medina Turco, fue la Junta Provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, segundo despacho, con casilla 197589, correo electrónico medina@mpfn.gov.p, y demás datos ya señalados en autos. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted. Procuraduría. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público, presentes todos, María Soledad Camus Dávila, con registro CAL 25925, abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y demás datos ya que obran en audiencias anteriores. Defensa. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carlos Saúl Gutiérrez, con registro CAL 26247 y demás datos ya consignados en autos. Defensa de José Suanyen. Gracias, doctor. Gracias. La defensa del señor Marvito Villanella. Hasta el momento no se ha conectado, señor magistrado. Ya. ¿Puedes comunicarte con el abogado? Sí, doctor, he tratado de llamarlo a su celular, pero no responde. Voy a seguir insistiendo. A ver, un par de minutos, ¿ya? A ver, asistente, ¿se pudo comunicar?
No, doctor, ya lo estoy llamando 3 veces por WhatsApp incluso y también le he escrito, pero no tengo respuesta del doctor. El que falta es el doctor. Ya se conectó, Sergio. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Defensa de Marvito y la empresa MV Bienes Raíces SAC. Listo. Gracias. ¿Qué resolución continúa esta? Quedó en la audiencia anterior para emitir la decisión que corresponda el día de hoy. ¿Qué resolución continúa? Sí, un momento, doctor. La resolución número 4. Listo, resolución 4. Autos vistos y oídos en audiencia pública. Ha acudido a la judicatura la defensa del señor Marvito Villanella y la empresa MVV Bienes Raíces SAC, a fin de plantear una excepción de improcedencia de acción. La defensa ha planteado básicamente acá 3 argumentos. Uno, el primero señala que en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2025, el hecho atribuido a Marvito Villanella en la presente investigación no es delito, porque al momento en el cual habría acaecido, indica el periodo 17 de febrero de 2015, mayo de 2016, la conducta imputada aún no estaba tipificada como tal. Dice, la modalidad típica no sería delito por el momento en el cual este ocurrió. Ese es el primer argumento. Evaluar entonces la sentencia del TC, si es que este hecho es similar a los atribuidos a la beneficiaria del caso TC, la señora Kiko Fujimori Gucci. El segundo argumento indica que la actividad previa como generadora de ilícitos no es idónea. Hay una persona conectada que está con su audio encendido. Turbo. Listo. Entonces dice que el imputado, el delito previo del cual se derivaría estos activos ilícitos, atribuido a Marvito Villanella, que sería el fraude en la administración de personas jurídicas, no es idónea, indica la defensa. Y no es idónea, ¿por qué indica? Si bien es cierto, dice, es un delito de persecución pública, pero a instancia de parte. Involucra, dice, un resultado lesivo fruto de un perjuicio, lo cual no es automático, indica la defensa. De ser así, indica la defensa, también existiría una atribución de hechos al grupo Ramos, lo cual no ocurre en el presente caso, pues no está la persona jurídica Rasmus como una persona imputada o como una empresa imputada. La procedencia del dinero es absolutamente lícito, dice la defensa. Lo que se establece es que lo que se establece o lo que establecería en este caso, el Ministerio Público indica la defensa, es que existiría una irregularidad. Una irregularidad en la entrega del dinero que automáticamente, según tesis también del fiscal, generaría un acto ilícito. Para ello, dice la defensa, debería existir una decisión de un órgano directivo de dicha empresa que ordene la activación de las acciones de las cuales habría sido víctima, ¿no? Es decir, en otras palabras, está diciendo que debería existir aquí una denuncia por ese presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Entonces concluye, faltaría acá la idoneidad de la actividad previa para generar activos ilícitos. Reitera de que los únicos activos ilícitos atribuidos al señor Vito Villanella provendrían del grupo Rasmus, y el delito el cual se habría pues cometido en el interior de esta empresa es fraude en la administración de personas jurídicas. Si bien es cierto, había en el caso Cócteles otros tipos penales, otros delitos imputados, corrupción de funcionarios, incluso drogas, pero ese no es el delito previo de este caso en concreto atribuido a Vito Villanella, afirma la defensa. Ese es el segundo argumento. El tercer argumento indica que los actos de conversión atribuidos al señor Vito Villanella no se subsumen. ¿Por qué? Porque los actos de conversión, el lavado de activos y la modalidad de actos de conversión suponen de manera necesaria, indica la defensa, mutación, transformación de los bienes cuyo origen es ilícito. Indica la defensa. Todo ello tiene su aplicación. Bueno, entonces, al no existir ello, dice, ello se desprende, incluso ha hecho alusión a sentencias de la Corte Suprema, doctrina, en donde se afirmaría de que los actos de conversión necesariamente implican actividad transformativa de mutación de los activos ilícitos. Y eso no existiría en el presente caso, dice la defensa. Por lo tanto, esos tres argumentos conducen a la atipicidad del hecho atribuido al señor Vito Villanella. Estos argumentos tienen por la responsabilidad vicaria, también es de aplicación a la empresa MVV Bienes Raíces SAC. ¿Correcto? Eso es lo que indica la defensa, a grosso modo. De más detalles queda registrado un audio. ¿Qué indica el Ministerio Público? El Ministerio Público señala que los hechos imputados al señor Vito Villanella son distintos, son diferentes a los hechos del caso Cócteles. No solamente por ser distintos, sino que además la temporalidad en la cual estos habría ocurrido es diferente. Aquí se le imputa, dice, haber hecho contratos de corretaje comprendido en el periodo 2018-2021, en tanto que los hechos del caso Cócteles habrían acaecido antes, al 2016. Indica que se le atribuye al señor Vito Villanella la presunta acto de lavado de activos provenientes de la empresa Rasmus, en el cual este mismo señor, es decir, Vito Villanella, habría acudido a recabar, a recolectar bienes ilícitos, en este caso dinero, de tal empresa, los cuales provendrían, dice el Ministerio Público, del delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Hace alusión a la sentencia plenaria casatoria, donde ya se ha definido, indica que este delito, del cual tendría su origen el lavado de activos atribuido al señor Vito Villanella, ya ha sido definido en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, donde se habría determinado que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es idónea para generar activos ilícitos en el presente caso. Indica que las facturas que son los pagos, donde se habría concretado los pagos por estos contratos de corretaje,
son medios para darle legitimidad a los activos ilícitos atribuidos al señor Vito Villanella. No hay supuesto de atipicidad, indica el Ministerio Público. Además, indica que no está aplicando o imputando un delito de manera retroactiva, pues las acciones, las conductas atribuidas al señor habrían acaecido entre 2018 y 2021. La Procuraduría ha hecho un análisis extenso que de manera esencial coincide con los argumentos expuestos por el Ministerio Público. Señala, pues, que los hechos sometidos del caso Cocteles es distinto a este caso. El caso Cocteles se trata de aportes para solventar campañas políticas, entrando acá para realizar contratos de corretaje. Incluso nos ha señalado acá cómo es que surgió, cómo es que se dio de la sentencia plenaria casatoria del año 2017. A grosso modo, es lo alegado por las partes en esta audiencia. A ver, el artículo 6 del Código Procesal Penal se regula, se establece la institución a la cual ha acudido la defensa en esta audiencia, que es la excepción de improcedencia de acción prevista en el inciso 1, apartado B. Indica las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. Apartado B, improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. La defensa nos ha dicho que acá el hecho atribuido a su patrocinado, el señor Vito Villanella, no es un delito, es una conducta atípica. Para ello, resulta de importancia observar, ver cuál es el hecho que se le imputa al señor Vito Villanella. Al señor Vito Villanella se indica ser coautor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión por diversas sumas de dinero. La primera, $8,342 americanos, el cual habría entrado a su poder de manera simulada, dice el Ministerio Público, el 17 de abril del año 2019, mediante factura 001000001. Ese es el primer elemento. El segundo, también otro monto de $8,342, de fecha 8 de abril del año 2020, mediante factura 01000002. 3, $5,900 americanos también, de fecha 21 de abril del año 2020, mediante factura 001000003, correspondiente a la comisión por servicio de corretaje realizado a través de la empresa MVV Bienes Raíces SAC. Dice, debiendo presumir del origen ilícito del dinero y con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. También, como dato importante, dice, máxima indica si se advierte que el imputado recibió dinero no registrado, clandestino, no contabilizado, no bancarizado, no fiscalizados, entregados en efectivo y en grandes cantidades. El primer contenido fáctico es que se le atribuye al mismo señor Vito Villanella también actos de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión sobre la suma ascendente a 50,028 soles correspondiente a la devolución de dinero de un servicio de corretaje inmobiliario efectuado a favor de la persona Susana Iguchi Miyagawa, mediante contrato de devolución parcial de comisión de corretaje inmobiliario de fecha 25 de enero del año 2019, debiendo presumir
el origen ilícito del dinero y con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Este hecho, señala el Ministerio Público, tiene como conexión con el hecho llamado también caso Cócteles, en el cual se atribuye a un grupo de personas, entre ellos el señor Vito Villanella, haber recepcionado, se indica acá, diversas cantidades de dinero de diversas fuentes, unas de ellas el grupo Rasmus. El grupo Rasmus al cual habría acudido el propio o imputado Vito Villanella a fin de recepcionar dinero que tendría procedencia ilícita, pues indica cuál es la ilicitud, es que ese dinero se habría obtenido a través de el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esa es básicamente la imputación que se le hace al señor Vito Villanella. En cuanto al primer argumento señalado por la defensa en la presente audiencia, que este hecho así atribuido, pues tiene en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia 185/2025, a favor de la señora Keiko Sofía Fujimori Uchi, se habría establecido, pues en tanto y en cuanto existiría relación en ambos, respecto al hecho atribuido al señor Vito Villanella, pues el presente también sería atípico, indica la defensa. Para ello hay que hacer un análisis sucinto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero antes de ello hay que señalar que la imputación que se hace al señor Vito Villanella claramente se advierte de que sí tiene conexión, tiene relación con el hecho del caso del expediente 299-2017. En el hecho 299-2017, pues se investiga que la recepción, la obtención, la recaudación de diversa cantidad de dinero de diversas fuentes, Odebrecht, Grupo Rasmus, el Banco de Crédito del Perú, a través de su gerente, y en el presente caso también se señala que el dinero producto que está sometido al lavado, pues vendría de la misma actividad que del caso que acabamos de referir. Entonces, no quepa duda que en ese aspecto hay una relación estrecha entre la imputación que se hace al señor Vito Villanella en el presente caso con los hechos investigados en el caso 299, llamado también caso Cócteles. El Tribunal Constitucional, en la sentencia ya referida, 185/2025, en los fundamentos jurídicos 53, 54, hasta el 56, señala que esos hechos imputados serían atípicos. ¿Por qué? Pero ¿cuál es el hecho imputado en el caso Cócteles? Es que los integrantes de un partido político, Fuerza Popular, habrían recibido ingentes cantidades de dinero, pero destinados a una finalidad precisa, que era financiar los gastos de campañas políticas del año 2011 y del año 2016. Y estando la temporalidad, dice el Tribunal Constitucional, en la cual se habrían recibido estos activos ilícitos, es que serían atípicos. ¿Por qué indica? Porque recién en el año 2016, mediante el decreto legislativo 1249 de fecha exacta 26 de noviembre del año 2016, recién se incorporó y modificó el decreto legislativo 1106 y señaló la llamada receptación patrimonial.
Entonces indica el Ministerio Público, si eso es así, habría existido una aplicación retroactiva de una norma penal, lo cual está prohibido, está vedado, tanto por la Constitución y tanto por el Código Penal. Esa es la razón básica por la cual el Tribunal Constitucional señala haberse infringido una garantía fundamental que es la legalidad penal. Pues se estaría aplicando de manera retroactiva, reitero, una norma penal. Se había vulnerado, además, dice, el principio de tipicidad. Pues la conducta imputada a la señora Fujimori y sus integrantes de su partido sería atípica en las fechas en las cuales habría ocurrido. Reiteramos, el hecho en concreto era recibir dinero de las fuentes ya señaladas y destinadas a financiar de manera exclusiva campañas presidenciales 2011 y 2016. Esa es la razón de fondo por la cual el Tribunal Constitucional declara fundado en realidad un habeas corpus a favor de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci. Y los hechos imputados al señor Vito Villanella en el presente caso, ¿en qué consiste de manera también concisa? En el mismo periodo, 2011-2015, también habría recibido dinero, en este caso en concreto del Grupo Radmus, pero a diferencia del caso Cauteles, es que aquí no era destinado a financiar gastos de campaña política, sino tenía por finalidad hacer actos posteriores que el Ministerio Público los califica como lavado de activos, que son los contratos de corretaje mediante los cuales habría simulado los mismos con el fin de introducir o darle de apariencia de licitud, de legalidad, de legitimidad, ciertos activos que tendrían la misma temporalidad en su obtención del caso Cauteles. La pregunta es, ¿son similares? ¿Es similar la imputación, el fáctico? No es igual. Recordemos que el Tribunal Constitucional, además, a la conclusión a la cual arriba, es luego del análisis fáctico que hace a la conducta atribuida a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci. No hace un análisis jurídico, sino fáctico. Y entonces acá también tenemos que hacer ese análisis de similitud de los hechos imputados al señor Vito Villanella con los hechos del caso Cauteles. Y como ya señalé, claramente se advierte su diferencia. Y si es diferente, el contenido fáctico, adicionalmente hay que agregar que en tanto en el caso Cauteles, todo el desplegar del accionar ocurrió entre 2011 y antes de la vigencia del decreto legislativo 1249, en tanto que en el caso del señor Vito Villanella, es que cierto, se habría recibido el dinero en dicho periodo, pero hay actos posteriores que son los contratos de corretaje ocurrido entre 2018 y 2020, que le estaría dando cierta legitimidad al dinero que refiere el Ministerio Público y tendría procedencia ilícita. Por otro lado, hay que señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional 185-2025, que ahora la defensa señala resulta aplicable en el presente caso, en ningún extremo de la misma señala que el dinero objeto de recepción por parte de los integrantes de este grupo, de este partido político, tenga procedencia lícita. En ningún momento lo ha dicho el Tribunal Constitucional que ese dinero tenga procedencia lícita. Lo que ha dicho es que el modo, por la forma como se recibió el dinero, llamado receptación patrimonial, y por la temporalidad en la cual ocurrió, 2011-2016, fue atípica, porque recién esa conducta fue incorporada al derecho penal el 29 de noviembre del año 2016. Nuevamente, claramente se advierte
la diferencia, la distinción. Reitero, el Tribunal Constitucional no ha señalado que ese dinero sea lícito. Lo que ha dicho es que el modo como ese dinero entró, se recepcionó, se recolectó e ingresó al partido político era típico. No ha dicho que el origen sea lícito. En consecuencia, este dinero, estos activos que el Ministerio Público señala que posteriormente se habría acaecido, habría ocurrido actos de conversión, sigue siendo sobre dinero ilícito, o al menos eso bajo la imputación hecha por el Ministerio Público. Entonces, el primer argumento, por lo señalado, el primer argumento que indica la defensa, que la conducta atribuida al procesado Vito Villanela sería atípica, no es de recibo. El segundo argumento indica que la actividad previa como generadora de ilícitos no es idónea. Pero nos ha dicho también la defensa en esa audiencia, o sea, nos dice que no es idónea, no porque se le está, no porque está diciendo el Ministerio Público que tenga procedencia en la vulneración en la comisión de fraude en la administración de personas jurídicas, sino por el modo como esta presunta fraude en las personas jurídicas no sería idóneo. ¿Ello por qué? Porque la sentencia plenaria casatoria 1/2017 ya deslindó y aclaró que fraude en la administración de personas jurídicas es idónea como mecanismo de generador de bienes maculados. Y lo dice de manera expresa. ¿Por qué? Porque precisamente esa circunstancia motivó la sentencia plenaria casatoria. Recordemos, la sentencia 92/2017, donde justamente se decía, el caso del partido, del equipo de fútbol Melgar, donde se estableció que el delito fuente era justo fraude en la administración de personas jurídicas y se estableció acá como un elemento objetivo del tipo, elemento normativo, era el delito previo, con sus diversos elementos, autores, sentencia. Eso motivó para que la Corte Suprema se reúna y emita esta sentencia plenaria casatoria 1/2017 y se pronunció de manera expresa, señalando, entre otras cosas, que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es idónea como mecanismo, forma generadora de bienes maculados o ilícitos. Entonces, pero reiteramos, eso no es objeto de cuestión acá. Lo que objeta la defensa acá es que por el modo como señalaría el Ministerio Público, no será idónea. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Indica, si bien es cierto, este delito es un delito de persecución pública, pero a instancia de parte, indica la defensa. Y la instancia de parte, en el presente caso, no existiría. ¿No? Indica además que debe existir o indica un resultado lesivo, fruto de un perjuicio. Y como no hay una denuncia, como no hay un grupo, un directivo de la empresa denunciando, no existiría persona perjudicada ni empresa perjudicada. Máxime indica la defensa que la empresa Radmus no está comprendida en la presente investigación. Como agraviado, ¿se entiende?
afirma la defensa que aquí a lo sumo existiría pues una irregularidad en la entrega de dinero, lo que para el Ministerio Público automáticamente indica generaría un activo ilícito, lo cual no es posible. No obstante, todas estas circunstancias a las cuales alude el Ministerio Público, que no existiría idoneidad, necesariamente acarrean hacer una valoración probatoria. Una actuación probatoria, no actuación, sino valorar elementos de convicción que por diversos pronunciamientos de la Corte Suprema, eso no es posible en esta audiencia de excepción de improcedencia de acción. Porque lo que corresponde evaluar acá es la subsunción típica del hecho imputado. Eso lo ha dicho la Corte Suprema en diversas sentencias, entre otras, el recurso de casación 1307-2019, de fecha 12 de febrero del año 2020. No podemos hacer o concluir de que no existió idoneidad por el modo como habría ocurrido esta presunta fraude en la administración de personas jurídicas, si es que no acudimos de manera necesaria a elementos de convicción. Y eso no es posible en esta audiencia de excepción de procedencia de acción. Máxime, si de la alegación de la defensa claramente se advierte que, si bien es cierto, expresamente no lo ha dicho, pero de su alegación exige prácticamente la presencia de una denuncia, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la empresa Radmus se determine que tiene justamente la condición de agraviada. Pero como no hay denuncia, ¿cómo puede establecerse tal afirmación? Indica la defensa. Pero para ello, reitero, necesitamos hacer actividad valorativa de elementos de convicción. También debemos hacer alusión lo que se señaló sobre este punto también en la misma sentencia plenaria casatoria 1/2017 sobre el acaecimiento sobre la prueba del delito previo, que indica en el fundamento jurídico 19, último párrafo, indica la Corte Suprema. Dice, es suficiente con una referencia genérica del origen del mismo, para después, casi siempre, por la vía de los indicadores o indicios, llegar a la conclusión racional y motivada de su procedencia. No se requiere, insiste la Corte Suprema, en suma, la identificación de las concretas operaciones delictivas previas. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico y de un injusto penal. Injusto penal, tipicidad y antijuricidad. Entonces, si es que dice de manera genérica, para el estadio en el cual nos encontramos, formalización de investigación preparatoria, pues exige la presencia de tales elementos reveladores, pero, reitero, no podemos ingresar a hacer dicho análisis porque la institución, excepción de procedencia de acción, no lo permite. Pues solo se trata de hacer una evaluación de subsunción de la conducta atribuida al señor Vito Villanella en el contenido de la norma. En este caso, lavado de activos del artículo 1 del decreto legislativo 1106. El tercer argumento. El tercer argumento que señala la defensa indica que el Ministerio Público le estaría atribuyendo actos de conversión.
Y los actos de conversión, en tanto y en cuanto, así lo dice la doctrina y la jurisprudencia, suponen mutación, transformación de los bienes de origen ilícito, que en el presente caso no existiría, sería atípico, dice la defensa. Sobre este argumento, el artículo 1 del decreto legislativo 1106 señala lo siguiente: los actos de conversión y transferencia en el mismo artículo. Dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con cierta pena, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de esta conducta, de este tipo penal, incluso así establecido por la Corte Suprema? Hago alusión a la casación 2035-2019 Ancash. Indica la Corte Suprema acá que son elementos normativos del tipo de lavado de activos, en principio, una actividad criminal previa idónea, justo lo que dijo la defensa. Y el segundo elemento, la realización de actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, o los diversos verbos rectores. El tercer elemento indica, en cuanto al tercer elemento, lo subdivide en dos. Uno, el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita, y el segundo, la realización de los actos de lavado con la finalidad u objetivo de evitar la identificación. Otra casación, la 2303-2017, Lima, es un recurso de nulidad, señala también acá que la estructura típica del delito de lavado de activos exige la concurrencia de los siguientes elementos. ¿Cuáles son? La realización de alguno o algunos de los verbos rectores, a los cuales ya hicimos alusión: conversión, transferir, adquirir, etc. Y el segundo, que esas acciones recaigan sobre bienes, dinero, efectos o ganancia, cuyo origen ilícito conoció o pudo presumir el agente. Y el tercer elemento, que la conducta del agente dificulte, en el caso del decreto legislativo, bueno, eso se refiere a la estructura del decreto legislativo 1106, y otro que tenga la finalidad de evitar su identificación, elementos de tendencia internacional. Tales elementos. Entonces, lo que dice la defensa acá es que en el caso de la imputación que se hace, actos de conversión, no se subsumen. Indica por qué: porque los mismos implican mutación, cambio del dinero, en este caso, dinero maculado. Efectivamente, de la jurisprudencia, de la doctrina, se desprende que conversión implica tal lo que afirma la defensa. Para ello, el recurso de nulidad 1374-2013 Lima, el cual señala respecto a los al concepto sobre actos de conversión. Indica acá que debemos entender por conversión al proceso de transformación que sufren los bienes que tienen su origen en la comisión de un delito y del que resulta un bien total o parcialmente distinto al originario. Así, los actos de conversión equivalen a la mutación del objeto material del delito, los bienes, efectos o ganancias, activos en general, que se laven mediante conversión cuando el autor los transforma en otros. Entonces, es como dice la defensa, y hay diversas sentencias en ese sentido, que los actos de conversión implica mutación, cambios en en este caso, del dinero que tendría procedencia ilícita. En cuanto a los actos de conversión, a los actos de transferencia,
señala la Corte Suprema que los actos de transferencia constituyen conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente y en cuya consumación adquiere forma instantánea. Ese es el recurso de nulidad 2648-2014. Esto se repite o se sigue, es parte ya doctrina jurisprudencial, el recurso de nulidad 399-2014 Lima, donde nuevamente señala que los actos de conversión implican o son conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia y el origen de activos generados ilícitamente con prácticas del crimen organizado. Eso se repite también en el recurso de nulidad 2071-2011 Lima. Pero ello se indica, además, en el propio acuerdo plenario 7-2011, cuando en el fundamento jurídico 8, segundo párrafo, se dice justamente lo que se reitera en la jurisprudencia posterior, que dice acá en el segundo párrafo, dice en coherencia con ese enfoque y distribución de las operaciones de lavado de activos, la doctrina se refiere de manera uniforme a los actos de conversión y transferencia, involucra ambos verbos rectores, como conductas iniciales orientadas a mutar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente, con prácticas del crimen organizado cuya consumación adquiere forma instantánea. Fíjese, reitero, que los actos de conversión y transferencia implican o son conductas iniciales dirigidas u orientadas a mutar la apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente. Resulta ilustrativo en el fundamento jurídico de este mismo acuerdo plenario 7-2011, fundamento jurídico 9, segundo párrafo, cuando pone incluso como ejemplo la circunstancia siguiente. Pone como ejemplo, X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una elevada suma de dinero que será entregado al momento de la recepción del armamento. Esto es un pago contra entrega. Aquí viene lo importante. Si la entrega ocurre y se recibe el precio acordado, todo lo que se haga luego para dar apariencia de legitimidad a tales ingresos será un acto o delito de lavado de activos. Fíjese, hay que tomar nota de ello, que todo lo que se haga luego para dar apariencia de legitimidad a tales ingresos será un acto o delito de lavado de activos. En una sentencia más reciente, en el recurso de casación 2757-2023 nacional, ponente el doctor César San Martín Castro, de fecha 5 de septiembre del año 2025, hace apenas 2 meses, se indicó aquí, en el fundamento jurídico cuarto, tercer párrafo, es el caso donde se declaró fundado o aplicó a un caso de lavado de activos, asuntos de imputación objetiva. ¿Qué se indicó ahí, acá? Voy a dar lectura. Ahora bien, dice, en clave de imputación, corresponde a la Fiscalía indicar, aunque genéricamente, pero cuya concreción se irá exigiendo con mayor rigor conforme progresa la investigación, el delito previo, con capacidad de generar ganancias ilegales que permita fundar la criminalidad de los ulteriores actos por el agente delictivo, la conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia de los activos maculados. La conducta de lavado de activos, dice, tiene como denominador común el contacto con bienes que tienen su origen en una actividad delictiva. Aquí lo importante, cuyo sentido último indica es disimular el origen delictivo de un activo.
situándolo en el patrimonio de una persona física o jurídica con el fin de que pueda ingresar en los circuitos económicos normales sin que se logre detectar su origen o naturaleza. Como podemos observar, ya mediante doctrina jurisprudencial ya establecida y sólida, que el fin último de la represión del delito de lavado de activos es evitar que al sistema económico lícito ingrese dinero maculado de procedencia ilícita. Eso se desprende incluso de lo señalado por el mismo autor que ha hecho alusión acá a la defensa, el doctor García Cabero. El doctor García Cabero indica en su libro Derecho Penal Económico, parte especial, tomo 2, indica que la interpretación, en la página 498, que la interpretación de los elementos del tipo penal, en este caso el lavado de activos, debe realizarse teniendo en cuenta el fin de protección de la norma. Y el fin de protección de la norma, señala acá, es evitar que dinero maculado ingrese al sistema económico lícito mediante edificando los mismos a fin de lograr su decomiso, su incautación. Si esto es así, la conducta que se le imputa al señor Villanella, que va bajo una imputación hecha por el Ministerio Público, es que habría en principio recibido dinero maculado, tendría en su poder dinero maculado, y para darle cierta legitimidad, habría realizado contratos de corretaje por ciertas cantidades de moneda, en este caso dólares americanos, primero 8.342, el otro 5.500, el otro 8.000, dos de 8.342. En total, un poco más de $20.000, los cuales, indica el Ministerio Público, tendría procedencia ilícita y que con este mecanismo fraudulento le quería dar cierta legitimidad. La pregunta es, este mecanismo utilizado por el señor Vito Villanella bajo la imputación fáctica por el Ministerio Público tenía como finalidad evitar o darle vicios de legitimidad. A luces se advierte que sí. Y estando a la doctrina jurisprudencial que se acaba de dar lectura, que todos los actos posteriores que se hagan con el dinero destinados a dar apariencia de legitimidad a tales ingresos maculados o ilícitos constituyen lavado de activos, indica la Corte Suprema a través del acuerdo plenario que hemos señalado, el acuerdo plenario 7/2011. Eso independientemente del verbo rector que utilice o que haya señalado en esta audiencia o que haya imputado el Ministerio Público. El Ministerio Público ha señalado que se tratan actos de conversión. Es cierto lo que dice la defensa, que no se advierte cuál es la mutación, cuál es la transformación del dinero. Hasta ahora sigue siendo dinero. No obstante, conforme así ha señalado incluso la Corte Suprema, Casación 1650-2017 Nacional, Fundamento Jurídico 13º, que a los hechos, son los hechos los que son sometidos al control de legalidad correspondiente. Y de los hechos advierte que el señor ejecutó conductas, sin duda, destinado a evitar su identificación, que pueden ser subsumidos en actos de transferencia. Y al Ministerio Público evaluará tal situación. ¿Qué dice la Corte Suprema en este 13º considerando de la casación ya señalada?
Lo expuesto, dice, permite concluir a este Tribunal Supremo que cuando se trata de un delito cuyo tipo penal tenga una estructura delictiva, en tanto comprende varias conductas típicas equivalentes, como el presente caso, la posibilidad de declarar la tipicidad absoluta que exige la procedencia de una excepción de procedencia de acción solo es factible cuando los hechos materia de imputación no se adecúan a ninguna de las conductas alternativas que el tipo penal contiene. Entonces, si bien es cierto, el Ministerio Público imputa actos de conversión, no obstante, se advierte de los fácticos, además, que así ha sido señalado incluso en la sentencia que ha aludido la propia defensa expedida por el Tribunal Constitucional, sentencia 185-2025, donde señala lo que se debe evaluar son los fácticos. Y ahorita justamente se está haciendo o se está evaluando los fácticos. Y lo que aquí se advierte es que habría actos de transferencia claramente destinados a a distanciar a estos activos del origen que afirma el Ministerio Público. Siendo esto así, y por las razones expuestas, este 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara infundado la excepción de procedencia de acción formulado por la defensa del señor Marc Vito Milanella y la empresa MVV Raíz ESAC en investigación que se le sigue por lavado de activos y otros en agravio del Estado peruano. Defensa. Defensa. Sí, señor magistrado, interponemos recurso de apelación y solicitamos para tal fin que se nos remita copias de audio y video. Correcto. Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía, conforme, señor magistrado. Procuraduría. Por parte de la Procuraduría, conforme, señor magistrado. Se le concede el plazo de ley a la defensa y se ordena remisión del audio a la defensa para que formule su recurso de apelación por escrito. Son las 4:08. Cerramos audio. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.
de Justicia TV.